Vamos a compartir la palabra de hoy y quiero partir así. He estado, este mensaje le di muchas vueltas en la semana porque se me cruzaban varias palabras, pero creo que orando Dios me mostró que hablara de este tema en particular, por lo que viene también para Chile como nación, pero además también cómo nosotros podemos regularnos en nuestro uso de los medios y de las redes sociales. Quizás este tema 10 años atrás habría sido algo de las élites, pero la verdad es que la penetración de las redes sociales es una de las cosas más que más nos tocan en el día a día. Así que quiero hacerlo de tal manera que nosotros aprendamos a usar las redes sociales de una forma bíblica. No soy un técnico ni en informática ni nada por el estilo, pero sí creo que la Biblia tiene consejos y más que consejos, indicaciones acerca de cómo nosotros deberíamos usarlas. Y voy a comenzar hablando de esto, de un término que está muy de moda actualmente, y es el término posverdad. ¿Han escuchado ese término posverdad? La posverdad, vivimos en la era de la posverdad. La posverdad fue incluida recientemente, hace un par de años atrás, en el diccionario de la Real Academia Española, y la posverdad la define de esta manera, dice: distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Es decir, estas aseveraciones que dejan de basarse en hechos objetivos, ¿no? Para apelar a las emociones de la gente, las creencias o deseos del público. En el 2016, la palabra posverdad fue elegida la palabra del año. ¿Sabían que hay así como premios Oscar del año? Hay palabra del año. El 2016, esta palabra fue elegida la palabra del año a raíz de dos hechos importantes que se atribuyen, ocasionados a raíz de manipulaciones de los medios y de las redes sociales. Uno fue la votación del Brexit en Inglaterra, que es la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, y el otro fueron las elecciones de los Estados Unidos, donde ganó Donald Trump. Se dice que se usaron muchos recursos, mucha publicidad, mucho dinero en influir en las cuentas y redes sociales de las personas para inclinar votos, para inclinar preferencias. ¿Okay? Hay un filósofo y comunicólogo que se llama Fernando Buen Abad y afirma que con la posverdad ya no habría rumores falsos. Todo es verdadero mientras sirva para bloquear la realidad. Ya no habría así como los rumores no son falsos, ¿no? Todo sería verdadero con tal de que se tape la realidad. Bajo esta lógica, se usa para destruir el rol del Estado, para invisibilizar fraudes, para invisibilizar asesinatos, represiones, crímenes, etc. Ahora, el debate sobre la posverdad se centra en principalmente el uso de las redes sociales por parte de especialistas. O sea, no es cualquier persona la que pone algo con el deliberado intento de manipular. Y sobre todo apela a las emociones. Por ejemplo, ahí, este es un afiche que apareció con motivo de la elección del Brexit en Estados Unidos, en Inglaterra, perdón. Y dice, enviamos a la Comunidad Europea 50 millones de libras esterlinas cada día. Gastemos ese dinero en nuestra salud, en lugar de mandarlo a la Comunidad Europea. O sea,
es un cartel absolutamente apelativo de los contribuyentes. O sea, yo fuera contribuyente de Inglaterra y ¿qué está haciendo este gobierno? Y la verdad es que no es así. No mandan 50 millones de libras esterlinas diarios. No es así. Es una manipulación. ¿Se dan cuenta? Pero provoca cierta emoción que genera un movimiento. Eso es el efecto de la posverdad. Ahora, lejos de ser un tema teórico, académico, es una de las cosas que más influyen en nuestra vida en estos momentos. Porque todos tenemos un computador de bolsillo. Esto ya no es un teléfono, esto es un computador de bolsillo. Poderoso. Todos, cual más, cual menos, aquí tenemos eso. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? ¿Cómo saber cómo influye esto? No sé si le ha pasado de ver una noticia en alguna red social, en YouTube, en la tele, y piensa, ¿será verdad o no? ¿Han pensado eso alguna vez? Si ustedes piensan esto, están siendo víctimas de la posverdad. Porque ya no le creía a nadie. Porque la cosa está tan bien dicha, tan bien hecha, y después te das cuenta que no era verdad. Y te manipularon. Y te enojaste y dijiste, ¿hasta cuándo? Ahora, para muchos sociólogos dicen que el término posverdad es otra forma de decir mentira. En el fondo, son noticias falsas. Nada más que te apelan muy fuertemente a cosas que tú anhelas, que quieres, que crees. Y esto tiene larga data en la historia moderna. O sea, ya en la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, uno de los grandes, en realidad, descubridores de este fenómeno fue el régimen nazi de Hitler. Hitler tenía un ministro de propaganda que él se llamaba Joseph Goebbels. Y Joseph Goebbels decía un dicho que es muy común ahora, que se habla mucho, dice, miente, miente, que algo queda. Si tú esparces una mentira, y lo dices una vez, lo dices otra vez, a alguien se le va a quedar. Y fueron los primeros, en realidad, los nazis en manipular directamente los medios de comunicación, manipular a las masas para generar todo esto que se generó, que fue la invasión de los países europeos circundantes, la posterior reducción de los judíos. Y una de las cosas que hacían y que eran de impacto era que estas concentraciones enormes las grababan en video y después las ponían en los cines. Entonces veían esto es una concentración en una ciudad que se llama Nuremberg, en Alemania. Miles y miles de personas ahí concentrados en una explanada donde Hitler hablaba. Y cuando los alemanes y los países extranjeros veían estas filmaciones, decían, wow, en Alemania son todos nazis. Y no era así. No era así. Era la manipulación del medio de comunicación. Eso nunca se había visto antes en la historia, pero fue por primera vez usado por los nazis. La diferencia entre las mentiras de Goebbels y lo que ahora está circulando es que es bastante más refinado, es bastante más real y hace mucho más difícil distinguir de la verdad de lo que no es verdad. Pero siempre ha llegado a ser algo que se usa para desacreditar, para violentar, para desprestigiar fácilmente a personas, razas, instituciones, gobiernos, etc. ¿Cómo los alemanes llegaron a creer que los judíos no eran humanos? El uso de los medios de comunicación. Ahora, en cuanto a la objetividad de lo que leemos, también tenemos un problema con el uso de los algoritmos de Internet. No sé si han oído hablar de esto del algoritmo. Que yo no soy ingeniero informático, pero sufro los efectos de eso, ¿no? Empiezas a recibir un contenido solamente de lo que refleja tus preferencias. En política, en deporte, en comida, en música, etc. ¿No es cierto? Yo los invito a hacer una prueba, cualquiera. Por ejemplo, yo hice una prueba hace 3 días atrás.
y puse, quiero viajar a Mendoza. Lo puse una vez, lo puse 2 veces, lo puse 3 veces. Y me empiezan a llegar páginas de internet. Viaje a Mendoza, visite tal cosa, vaya a tal viña, boletos baratos a Mendoza, visite Mendoza, qué cosa más linda Mendoza. Y ¿sabe qué? Si tú lo lees lo suficiente, ¿qué es lo que va a llegar a hacer? En algún momento va a comprar un pasaje. ¿Qué estoy tonteando aquí? En Santiago, tengo que ir a Mendoza. Y si la información que recibe es lo suficientemente delirante, podrías creer que Mendoza va a ser donde va a volver Cristo, ¿me entiendes? Esa es la influencia del algoritmo, de esto que tú escribes y vas recibiendo y recibiendo información de acuerdo a tu preferencia. Después voy a hablar un poquito más de eso. Pero, ¿cómo perseverar en lo que es cierto? ¿Cómo perseverar en lo que es correcto? En un mundo que se deja guiar por noticias o consignas o verdades a medias en el fondo, y que solo apelan a la rabia, al enojo, al resentimiento contra el que piensa diferente. ¿Cómo distinguir la verdad de la posverdad? ¿Le interesa este tema? ¿Sí? Esta serie se llama Lo que quiero ver. Estamos haciendo una serie sobre Apocalipsis, sobre el capítulo 2 y el capítulo 3, donde habla de las cartas a las 7 iglesias. Y hay una carta que es la carta a la iglesia de Pérgamo, donde precisamente habla, el Espíritu le dice a la iglesia que persevere en la verdad. Así que vamos a orar, por favor. Señor, gracias por la adoración, gracias por este lugar tan precioso que estamos. Y gracias porque podemos leer tu palabra y porque tu Espíritu Santo tiene algo que decirnos en relación a esto que pareciera un tema tan trivial, pero que es tan importante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El nombre de nuestro mensaje hoy día es cómo conocer la verdad en un mundo de mentira. En los tiempos del apóstol Juan, o San Juan, como dicen los católicos, no existía la internet. No existían grandes medios de masas ni nada por el estilo. Es más, los medios de comunicación se manejaban a la velocidad de un barco, a la velocidad de un burro, a la velocidad de los pies de alguien. Así, esa era la velocidad de los medios de comunicación. Pero se producía algo que nosotros también tenemos, y es una gran cantidad de incertidumbre por falta de información. Y Juan, en este tiempo en que escribió el Apocalipsis, estaba desterrado en una isla que se llama Patmos. Ahora Patmos es una de las islas griegas, es un lugar turístico maravilloso, precioso, pero en ese tiempo era una isla prácticamente desierta, donde iban a dejar a gente condenada prácticamente a morir o a vivir de lo que se pudiera. En un momento dado hubo una pequeña cárcel en ese lugar donde dejaban a los prisioneros y por lo menos ahí recibían comida. Pero por muchos siglos, en realidad, Patmos fue un lugar de exilio, de relegación, por parte del gobierno del Imperio Romano y anteriormente los griegos, donde simplemente los mandaban a morir. Y ahí estaba Juan, probablemente pensando qué pasaría con nuestra gente, qué pasaría con la iglesia, qué pasaría con los hermanos de la iglesia, qué pasaría con mi familia. Me imagino que Juan tenía familia también. Y en esta parte de su escrito, Dios se le revela en el Apocalipsis, y en esta parte de su escrito, le escribe a una iglesia que se llama la iglesia de Pérgamo. Y aquí va, dice Apocalipsis 2, del 12 al 17. Si tienen celular pueden verlo ahí, si tienen Biblia de papel pueden abrirlo, si les gusta más. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel
a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel. Sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Versículo 14. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido. Y esto es para los artesanos. Le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Es el versículo para los que les gusta la artesanía. Algún día van a recibir un nombre con una piedrecita. Voy a quedarme un poquito en el versículo 12. Dice en la primera parte, en la segunda parte del versículo 12, dice, no renegaste de tu fe en mí. ¿Qué significa no renegar? ¿Qué significa no renegar? Corto. No negar, no dudar, no claudicar quizá, no abandonar, buena, no mentir, no hacerse el cool acerca de la fe, sino que la fe. Eso es no renegar. Ahora, al parecer, habla de un hombre ahí que se llama Antipas, mi testigo fiel. Yo estuve averiguando un poco acerca de quién era Antipas. Antipas de Pérgamo fue un líder de la iglesia. Se le llamaba obispos en ese tiempo. Era un líder de la iglesia que fue quemado en aceite por su fe. En la segunda persecución que hubo en la iglesia más o menos en el año 81 después de Cristo a cargo de un emperador romano que se llamaba Domiciano. Y durante ese reinado se redactaron varias historias inventadas acerca de los cristianos. Y empezó toda una campaña de desinformación en relación a los cristianos. Y es como bien extraño las cosas que salían acerca de los cristianos en el siglo I. Una campaña de desinformación. Por ejemplo, la Biblia dice que cada vez que se reunían los cristianos, tomaban la Santa Cena, ¿no es cierto? El pan, símbolo del cuerpo de Jesús, y la copa, símbolo de la sangre de Jesús. Y empezó a correr un rumor en el Imperio Romano de que los cristianos eran caníbales, porque se juntaban en sus cultos y se comían la carne de un niño y se bebían su sangre. Ahora a uno le parece una risa, pero la verdad es que donde no viste cámara de televisión, donde no apareció internet en el culto, si alguien no va, era una campaña de desinformación. Lo otro es que también ocurría algo que los cristianos del siglo I, y bueno, y todavía muchas iglesias se llaman entre sí hermanos, ¿no es cierto? Y corrió el rumor de que los cristianos promovían el incesto porque se casaban entre hermanos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Era una campaña de desinformación. También ellos decían que promovían la sedición. ¿Por qué? Porque solamente adoraban a un Dios y se negaban a adorar al emperador de Roma. Y eso era motivo de sedición política. Entonces, con esa campaña de rumores lo suficientemente repetida, la gente miraba a los cristianos y decía, ¡ah! Imagínense un caníbal, promotor del incesto y sedicioso. Y esa era la fama que había entre la gente no cristiana con respecto a los cristianos. Toda una ola de mentiras preparadas, rumores echados a correr, que una vez que los echas a correr, ya no hay cómo detenerlo. Y esto hace mucho hoy las redes sociales. Se echa a correr una mentira o una media verdad, que es lo mismo, bien preparada,
con un video explícito, donde aparezca una víctima bien victimizada, que aparezca un verdugo bien verdugo, y obviamente va a generar un resultado. Le pones enter y puedes desacreditar a quien sea. A quien sea. Ahora, mi objetivo hoy día es darte pautas acerca de cómo compartir la información, cómo escuchar y leer la información desde una perspectiva bíblica. Más que nada. No soy un experto en redes sociales, solamente soy un usuario que ha tratado como un poco de desmenuzar esta cuestión de las redes sociales. Entonces, lo que voy a compartir ahora se llaman 5 tips para contrarrestar la información, los efectos de la posverdad. 5 tips para contrarrestar los efectos de la posverdad. Número 1, comprueba que la información sea verídica. Comprueba que la información sea verídica. ¿Sabían que la Biblia habla de esto? Dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Yo no sé si recuerdan, más o menos entre el 2010 y el 2012, hubo una serie de revoluciones en el Medio Oriente que se conoció como la Primavera Árabe. ¿Oyeron hablar de eso? De la Primavera Árabe. Y se dice que esto fue absolutamente manejado a través de las redes sociales. Actualmente la Primavera Árabe está catalogada como una revolución que se inició en Túnez a partir de la muerte de un vendedor callejero, y que eso fue tomado por grupos radicales como Hezbollah, como Al-Qaeda, como ISIS. De hecho surgió Estado Islámico a raíz de la Primavera Árabe. Y todos los medios de comunicación decían, el pueblo del Medio Oriente quiere democracia. Y resulta que esta mujer, que yo en ese tiempo empecé a seguir a esta monjita que se llama Guadalupe Rodrigo, ella era monja en Siria, era misionera en Siria, es una monja argentina de Córdoba. Y ella salió a decir que en realidad lo que estaba siendo provocado en el Medio Oriente no era una revuelta espontánea del pueblo, sino que era gente específicamente que estaba yendo a diferentes países para hacer diferentes cosas. Y ella trabajaba en un internado de mujeres en Siria, en la capital que se llama Alepo. No es la capital, perdón, es una ciudad grande, es un pueblo industrial, pero se llama Alepo, la ciudad donde ella trabajaba. Y las niñas del internado le decían, ¿sabe madre? Le decían, la verdad es que esa gente que viene a azuzar al pueblo no son sirios, son afganos, son pakistaníes, son iraníes. ¿Y cómo sabe? Porque ellos hablan otro dialecto. Entonces, el primer año fue muy fuerte la revuelta en Siria. Bueno, ustedes saben, Siria quedó absolutamente arruinado como país a raíz de eso. Pero dice que el primer año todavía la gente tenía capacidad de reacción. Hicieron una gran protesta en el centro de Alepo, de esa ciudad, y dice que ellos vivían justo en el centro, y salía la gente, y todos buscaban, diciendo, oye, queremos vivir en paz, ¿me entienden? Y los medios de comunicación, tanto occidentales como locales, decían, continúa el pueblo sirio pidiéndole a su presidente que se vaya. Y claro, como estaba todo en árabe, y así. Y nos dimos cuenta al final de que fue todo una preparación. Finalmente, ese país quedó destruido por la manipulación de la información. Entonces, revisa si la información que has leído o escuchado o visto es verdadera o es falsa. Antes de mandar, toma 5 minutos, haz una pequeña investigacióncita. Si no tienes que ser periodista, no tienes que ser sociólogo, una pequeña investigación. Preocuparte de qué es lo que vas a mandar, de dónde viene. Revisa de dónde viene la información que compartes. Número 2.
Los expertos en redes sociales recomiendan que cuando tú envíes alguna información desde las redes, averigües quién lo manda. Que sea una persona con nombre y apellido. O que sea una institución que sea reconocida cuando quieras mandar alguna información. Pero si tiene un sobrenombre como Muñequita 123, Iron Man 345, Chihuahua de primera línea 456, Facho Pobre 678, son cosas que nadie se hace responsable. Nadie se hace responsable por esas cuestiones. Envía información responsable. A mí me gustan los amenes. ¿Amén? Por favor. No agarren lo primero que llega. Revisen. Revisa si la información es verdadera. Revisa que la fuente sea una fuente responsable. Nosotros tenemos que hacernos responsables como creyentes de la información que mandamos en las redes sociales. Número 3. No te guíes por el algoritmo del celular. Y esto es que un pastor lo diga, no es muy conocido, pero es en el fondo como dejar tu preferencia y guíate por el pensamiento crítico en esta cuestión. Hoy día en la mañana leía sino que estaba viendo un video de una charla TED en España de una mujer que se llama Rocío Vidal. Y ella hablaba de un mecanismo, no sé si es un mecanismo, pero es un aspecto de nuestro cerebro que ella le llamaba sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Es ese ámbito en el cerebro que tiende más a afirmar la opinión propia que a aceptar una opinión diferente. Todos tenemos un sesgo de confirmación en nuestro cerebro. Por ejemplo, si yo dijera algo así como... algo medio extraño. Supongamos lo que acabábamos de decir. Vamos a promover el incesto en la iglesia. O sea, inmediatamente el sesgo de confirmación de todos ustedes va a decir, no. Ella decía que el sesgo de confirmación es como un elefante que tiene un jinete. ¿Me entiendes? Y tú mueves eso a través de una declaración así y el elefante se va a mover para donde se va a mover. El jinete solo puede un poco guiar para donde se va a mover, pero no lo va a mover para el otro lado. Porque todos tenemos eso. Y yo creo que es algo dado por Dios. O sea, que es como que nos ayuda a tener una vida estable. Pero el sesgo de confirmación tiene su otro lado negativo. Y es que nosotros tendemos a buscar la información y a leer la información que concuerda con nuestra opinión. Nada más. Y eso la gente que trabaja en redes sociales lo sabe. Lo sabe. Por eso Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. A veces tenemos el elefante demasiado grande en la cabeza nosotros. Y pensamos que porque pensamos lo que pensamos que eso está bien. Y en internet pasa eso. ¿Cuántos juegan al ajedrez aquí? Levante la mano. ¿Cuántos juegan al ajedrez? ¡Oh! Tengo un discipulado de ajedrez, los invito. Los viernes estamos juntándonos a jugar ajedrez. Bueno, yo juego ajedrez, pero se dan cuenta de toda esta multitud, apenas 2000 levantaron la mano. 2 nomás levantaron la mano, justo conmigo. Habemos 3 que jugamos ajedrez, pero yo me gusta, he estado como metiéndome en los últimos meses en ajedrez, entonces bajo harta información en relación al ajedrez. Y a mí, todos los días, me llega algo en relación al ajedrez. Algún correo, me llega algún video, partida, no sé, clases, publicidad de ajedrez nuevo y toda la cosa. Ahora, el algoritmo, eso no es algo casual, es el algoritmo que tiende a mandarme lo que a mí me gusta. ¿Se dan cuenta?
Ahora, yo estoy claro que es así, pero yo podría tender a pensar que en realidad el ajedrez, por toda la información que recibo, el ajedrez es un deporte universal. Todo el mundo juega ajedrez. La verdad, y si la información es lo suficientemente delirante, uno podría decir, la verdad es que los ajedrecistas somos una mayoría silenciosa. En realidad, el mundo nos engaña con esto de los peloteros, el fútbol. Levantémonos, queridos ajedrecistas. Dejemos de lado la corrupción de la pelota. Vamos en contra de los ajedrezofóbicos. ¿Se dan cuenta? El algoritmo. No te guíes por el algoritmo de lo que recibes en tu celular. Porque a veces tú piensas que lo que recibes, esa es la verdad. Y no es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. No es el algoritmo. Ahora, lo mismo pasa con las opiniones políticas. Si yo googleo mi posición respecto a lo que ocurre en el país, lo hago 1, 2, 3 veces, voy a empezar a recibir solo información de ese lado. Poco amén. Proverbios 18:2 dice, al necio no le complace el discernimiento. ¿Qué es discernir? Es desmenuzar, es decir, ¿será verdad o no será verdad? Al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Y eso es lo que hace el algoritmo con nosotros. Nos estimula a hacer alarde de nuestra propia opinión. Entonces, ¿cómo arrancarte de la posverdad? ¿Cómo contrarrestar los efectos de la posverdad? Número 1, revisa si la información que recibes es verdadera. Número 2, revisa de dónde viene la información. Número 3, no te guíes tan solo por el algoritmo. Número 4, y esto es algo interesante, evita patologizar la opinión a las personas que piensan diferentes de ti. Evita patologizar la opinión de las personas que piensan diferente de ti. La patologización de las opiniones divergentes es algo que empezó a ocurrir después de la salida de un movimiento que se llamó la Escuela de Frankfurt. Que es, por ejemplo, si yo no estoy a favor del matrimonio de personas del mismo sexo, anteriormente, en las décadas pasadas, podrían decir, no, esta persona no está a favor del matrimonio de personas del mismo sexo. Podríamos decir eso. Quizás podrían decir también, puede ser anti-gay, supongamos. Pero ahora no es que eres anti-gay, eres homofóbico. ¿Qué es una fobia? Una fobia es una enfermedad. Lo que te están diciendo en la forma, eres un enfermo si no piensas como yo. ¿Te das cuenta? Esa es la patologización. Por ejemplo, si yo defiendo los derechos de las mujeres, que las mujeres ganen el mismo sueldo que los hombres, que tengan igualdad de condiciones en el matrimonio, en el trabajo, en la sociedad, ya no soy feminista, soy feminazi. Esa es la patologización de la opinión. O sea, eres un enfermo si piensas así, si no piensas como yo. Por otro lado, si tú piensas, mira, yo creo que para este trabajo es mejor, más adecuado que lo haga un hombre porque se necesita fuerza y las mujeres no necesariamente tienen toda la fuerza que se necesita. Ya, no es que ni siquiera eres machista, eres misógino. Eso también es una enfermedad, la misoginia es una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo patologizo la opinión del otro, lo estoy anulando porque le estoy diciendo tú eres un enfermo. ¿Te das cuenta? No patologices la opinión de quien piensa diferente. Nosotros como cristianos no tenemos derecho a hacer eso. Ahí va un amén fuerte. Al contrario, dice, hablamos como a hombres, 1 Tesalonicenses, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón.
¿Ok? Esto de la patologización es súper fuerte. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha recibido un tipo de insulto así, en las redes sociales, o en su trabajo, o en la familia. Si no lo has recibido, o has visto a un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un compañero de colegio recibir eso, eso genera temor en los demás. Eso está destinado a intimidar, a generar temor en las personas. Así que, primero, no se deje intimidar cuando alguien hace eso. Es más, denúncielo. Porque eso es definitivamente degradar a una persona. Porque yo puedo estar en desacuerdo con lo que, no sé, la Martita piensa o Jorge piensa, no sé. Pero otra cosa es que yo lo desacredite de tal manera que yo lo anule como persona frente a los demás. ¿Se dan cuenta? Este es otro efecto de la posverdad. Cuando pasa eso, las personas que han sido estigmatizadas así, entran a un lugar y todos la miran con sospecha. Nadie quiere ser amigo de él. Comen solos. Ahí te empiezas a dar cuenta. No lo haga. No sea parte de la banda, de la bola que hace eso. Entonces, ¿cómo escapar de la posverdad? Primero, revisa la información, si es verdadera o falsa. Segundo, revisa de dónde viene. Tercero, no te guíes solo por el algoritmo. Cuarto, evita patologizar a las personas que piensan diferente de ti. Y número 5, y último, discierne y piensa en oración el contenido de lo que compartes. Discierne y piensa en oración el contenido de lo que compartes. El Señor, cuando nos dio la Biblia, no nos dio una enciclopedia. La Biblia no es una enciclopedia. Por lo tanto, hay muchos temas que son específicos en los cuales la Biblia pareciera que no tiene una opinión específica. Por ejemplo, políticamente, la Biblia nunca dice si tenemos que votar por uno o por otro. La Biblia no dice eso. Algunos quieren que diga eso, pero no dice eso. La Biblia no dice si tienes que matricular a tu hijo en un colegio cristiano o en un colegio secular. No dice eso. No dice. La Biblia no dice si tienes que regularle la hora del pecho al niño libre de demanda. No dice eso. No dicen esas cosas. Algunos quisiera que diga, pero no dice. ¿Cómo disciernes ese tipo de cosas a partir de la Biblia? Tenemos que entender primero que, no sé, Pablo no andaba por ahí con una enciclopedia y decir, ya, bueno, para las elecciones del 2020, a ver, veamos, enciclopedia, elecciones 2020, Chile. Usted tiene que votar por este. No, no dice eso. Porque la Biblia no es una enciclopedia. Sí hay un mensaje. Hay un mensaje. La Biblia tiene un mensaje. Y a partir de ese mensaje yo tengo que procesar eso en oración, en lectura de la palabra, en el contexto con la gente. Y pedir, Señor, guíame. Yo no les voy a decir por quién votar. Lo repito, yo no les voy a decir por quién votar. Si vota sí, si vota no, si acepta, si rechaza, si se queda ahí. Eso es cosa entre usted y Dios. Pero yo les quiero animar. Dos cosas. Una, que voten. Y segundo, a que disciernan esto en oración. No por el algoritmo. En oración. Discierne en oración y en lectura de la palabra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esto es madurez, queridos. Y esto es libertad de conciencia también. ¿Por qué? Porque yo no quiero que haya rivalidad entre los hermanos. Porque aquí hay sentados gente que piensa diferente. Todos ustedes llegan a mi oficina y yo sé lo que piensan. Pero no lo voy a decir, no se preocupen.
¿Mm? Pero ustedes necesitan discernir estas cosas en oración. ¿Mm? Romanos 14, 19 dice, por lo tanto, esforcémonos. Y aquí viene un poco, ¿cuál es la naturaleza de lo que debemos compartir en las redes sociales? Dice, esforcémonos por promover. Miren, la Biblia es muy actual. Por promover todo lo que conduzca a la paz, wow, y a la mutua edificación. Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Y aquí viene otro versículo, que yo creo que esto sería muy bueno que lo leyéramos. Dice Efesios 4:29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. No emplees un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Estás compartiendo cosas en las redes sociales? No emplees lenguaje grosero y ofensivo. Eso dice la palabra. Que todo lo que digas sea bueno y útil, a fin de que tus palabras resulten de estímulo para quienes te oigan. O te lean, o te escuchen, no sé. Que cuando publiques tu opinión frente a algo, puede que haya alguien que esté listo para decir bla, bla, bla. Pero quizás puede haber alguien que diga, wow, lo que piensa Pablo yo no lo había pensado antes. Lo que piensa la Sofi, wow, ¿no? Mira qué loco, ¿eh? O sea, que sea algo que te sirva de estímulo, que estimule a otros a pensar. No a reaccionar. Porque el que reacciona no piensa, ¿cierto? Si alguien te va a tirar un golpe, tú no piensas, tú reaccionas. Que lo que vas a decir estimula a pensar, no a reaccionar. Y no uses lenguaje ofensivo. ¿Amén? ¿Le sirvió? Miren, esto no parece tan espiritual, no bajó ni un ángel ni nada por el estilo, pero ¿saben qué? Esto nos afecta todos los días en nuestra sociedad. ¿Sí tienes algo? ¿Sí? Para hacerlo súper práctico, los que están recién llegados a la iglesia y van a ser incluidos en las redes sociales nuestras, reciben un pequeño instructivo acerca de cómo se usan las redes sociales en la Viña San Bernardo. ¿Cuántos han recibido ese instructivo? ¿Sí? ¿No es cierto? Muy sencillo. Y para los antiguos que estamos hace mucho tiempo en las redes sociales de la iglesia, lo usamos para edificarnos, para bendecirnos, para acompañarnos, para apoyarnos en oración, para reírnos de vez en cuando el pastor pone cosas que no debe poner. Pero evitamos cualquier cosa que cause polémica, que cause ofensa, que cause descontento en alguien. No nos provocamos a la ira, nos provocamos al amor. Y eso es lo que podemos hacer también, como lo hacemos nosotros entre nuestra familia, aquí en la iglesia, podemos promover lo mismo en nuestros otros grupos. Hoy día que este país está tan convulsionado con opiniones, tan polarizado, tan enemistado, ¿no deberíamos nosotros ser agentes de paz? No significa que no tengas tu opinión, no significa que no tengas una posición definida y clara. Eres dueño de hacerlo, tienes el derecho de tener tu opinión, pero podemos ser agentes de paz y reconciliación. Lo que más me ha tenido triste todos estos meses es esta polarización, este descontento. Cuando estábamos en los primeros días del estallido social en mi casa y mis hijas y yo estábamos enojadas. Dije, esto está mal. Porque la opinión de ellas era una opinión, yo tenía una opinión diferente, ellas tenían una opinión, y nos sentábamos a confrontar, y Bastián estaba ahí también, y estábamos todos peleados. Y de repente alguien se levantaba a la mesa y decía, ya se acabó la conversación porque está... O sea, el enemigo eso es lo que quiere, que nos enemistemos, que perdamos la paz, que no nos amemos, que no nos respetemos. Él consigue lo que busca. No le permitamos eso. En nuestra casa primero, no importa lo que tú pienses, no importa tu opinión, no importa si estoy de acuerdo o en desacuerdo, te amo. Eso es lo primero.
No importa si lo que estás haciendo me gusta o no me gusta. No importa si apruebo o no apruebo tus decisiones. No importa si yo estoy de acuerdo con tus elecciones o no estoy de acuerdo. Eso no es lo más importante. Lo que importa es que yo te amo incondicionalmente y te recibo incondicionalmente. Si la iglesia de Jesús no proclama este mensaje y no lo difundimos así como una prioridad, ¿quién lo va a hacer? ¿El presidente de la República? ¿Los senadores, los diputados? ¿Los partidos de derecha, los partidos de izquierda? No, somos nosotros, la iglesia, los que tenemos la potestad de la paz. Eso. Amén. Gracias. Candidata ya. Se siente ya.